de agua. Como el fondo del Nilo era blando e inestable hasta una gran profundidad, no era viable una estructura convencional de hormigón. La presa alta tendría que ser de materiales sueltos, una colina o cresta en el río de roca, gravilla y arena. Este tipo de presa se amolda al fondo del río, distribuyendo su peso sobre una gran zona, sin ofrecer en ningún punto un frente perpendicular a la fuerza del agua. El plan requería de unas ataguías o presas temporales a ambos lados del curso. Eso desviaría la corriente del río mientras se construía la presa. En los embalses convencionales, las ataguías se destruyen cuando se acaba la presa, pero en este caso propuso incorporarlas a la estructura principal y cubrirlas de hormigón para que formaran las caras norte y sur de la presa. El núcleo central, asentado firmemente entre las ataguías, sería construido con arcilla y fortalecido con una estructura horizontal de hormigón reforzado bajo el vértice. La sección media de la presa y el río reposarían sobre una espesa alfombra de arena, compactada con un sistema de vibración. Se elevaría en suave pendiente hasta alcanzar los 106 metros y descendería gradualmente hacia el río a 700 metros al norte. Los ingenieros egipcios, alemanes y rusos conocían las consecuencias en caso de que hubiera un fallo en el diseño o construcción de la presa. Se esperaba que el embalse albergara el agua de 3 años. Si la presa se rompía, la fuerza y la profundidad del agua arrasarían el valle del Nilo y con él a los 65 millones de personas que vivían allí. Egipto dejaría de existir. Una cuestión vital era cómo evitar que el agua pasara por debajo de la presa a través del arenoso fondo del río, pudiendo incluso socavar su estructura. Desde 1952, los ingenieros alemanes habían experimentado con el suelo y la arena del lecho. Decidieron que la mejor solución sería crear una cortina de lechada, una mezcla de arcilla y cemento inyectado con perforadoras en la blanda arena del lecho. Eso crearía un muro de roca artificial a una profundidad de 200 metros bajo el fondo de la presa. Los rusos estuvieron de acuerdo en la necesidad de una cortina de inyección, pero ofrecieron una alternativa al plan para el desvío del agua. El proyecto alemán contemplaba la construcción de túneles bajo la presa y la orilla del río, donde estarían a salvo de bombardeos aéreos. Una de las grandes preocupaciones de los egipcios, y que casi volvió locos a los ingenieros alemanes, fue el gran miedo que tenían a los israelíes. Pensaban que si iban a construir esa presa, alguien podía hacerla volar. Se discutió mucho sobre el tema, pero se llegó a la conclusión de que si pretendían volar una presa de 42.000 millones de metros cúbicos de roca, arena y arcilla, solo podrían hacerlo con una monumental explosión atómica. La alternativa rusa abogaba por un gran canal de desviación de casi 2 kilómetros de largo y 60 metros de ancho para ser construido en la orilla oriental. La central hidroeléctrica se construiría en este canal. Aquí el agua pasaría por las 12 turbinas de la planta para producir una potencia máxima de 2.100 megavatios, un tercio más que la presa Hoover en Norteamérica. La primera fase de la construcción de la presa alta de Asuán fue la más crítica. El canal de desvío tenía que estar acabado para el verano de 1964, antes de que las crecidas de agosto llegaran a Asuán. Cuando llegaron los rusos en 1961, los ingenieros egipcios que llevaban viviendo a orillas del río desde el principio de los tiempos y sabían cómo se comportaba, les dijeron a los soviéticos que si iban a construir las ataguías, tendrían que hacerlo antes de que llegaran las grandes crecidas, si no, se llevarían por delante el trabajo ya hecho. Fue una tarea lenta. Aparte de las predecibles barreras culturales y lingüísticas, faltaba equipo, y el calor egipcio era asfixiante. En el verano la temperatura alcanzó los 50 grados a la sombra. Cuando tuvieron energía eléctrica trabajaron por la noche.
Los ingenieros egipcios culpaban a los rusos de su ineficacia y del fracaso de sus herramientas. Equipos rotos, perforadoras inservibles y camiones con ruedas pinchadas provocaron retrasos e interrupciones en el trabajo. Las peleas y el descontento general provocaron desórdenes y huelgas. El contrato con los soviéticos obligaba a que solo contratistas rusos trabajaran en la presa. Pero Nasser empezaba a ser consciente de que los rusos serían incapaces de cumplir la fecha acordada de 1964. A pesar de las objeciones de los soviéticos, Nasser subcontrató a empresas árabes. Se contrataron 30.000 trabajadores egipcios y árabes con salarios altos pagados en rublos rusos. La cosa comenzó a cambiar en 1962 cuando empezaron a llegar a Asuán más hombres y suministros. A medida que el trabajo progresaba y el avance se hacía visible, crecía la moral. Egipcios y rusos se respetaban mutuamente y estaban orgullosos de trabajar en lo que sabían era el proyecto de una vida. La presa alta de Asuán se acabó en 1970, 10 largos años después de su inicio. Por primera vez en su noble historia, el río Nilo había sido doblegado. Egipto era rescatado de su secular espiral de pobreza. El coste había sido alto, unos 100.000 millones de dólares. Había costado mucho esfuerzo y sufrimiento. Se estima que 1.000 hombres perdieron la vida en accidentes en las obras. La presa hizo desaparecer el espectro del hambre del futuro inmediato de Egipto, pero no fue una solución perfecta.